Conforme el año cierra y no se quede para diciembre, a veces es inevitable sentir la necesidad de hacer algo nuevo. Aún no sé muy bien qué prepararé para el video de anime del 2017, y aunque sé que hay otras recomendaciones de cómics como dicta la tradición, no es que haya pensado nada todavía. Así que por una vez, en lugar de hablar de cosas que ya salieron o pasaron, seamos optimistas y miremos el futuro. Hoy no hablaremos de lo que ya fue, sino lo que será. Estas son las 5 cosas que más espero este 2018 en materia de entretenimiento. Como siempre, es algo subjetivo, y bien puede que se me hayan olvidado otros anuncios, pero en el espíritu de esta nueva actitud tengamos fe de que todo lo que saldrá en esta lista valdrá la pena. Ah, los Mobash, los juegos de smartphone con gacha que matan el alma. El recordatorio que el hombre es tan programable como un simple hámster con una palanca. El optimismo no me duró mucho. No hace mucho terminé de leer Dies Irae, y si bien me divertí, lo que me afectaría sería lo que siguió. Dies Irae hace parte de la serie Shinsabanshou, que tiene 3 entradas principales. Y si bien me sigue sin interesar Paradise Lost, averiguar de qué trataba Kajiri Kamui Kagura me llevó una avalancha de spoilers que me generó una sobredosis de hype. Este video solo existe porque quería usar el opening en algún lado. Y de alguna manera Dies Irae Pantheon, el próximo juego de celular, es aún más emocionante. Su subtítulo lo resume todo: Panteón. Esto es una cosmología sobre el universo de Shinsabanshou, y lo poco que se ha revelado indica que va mucho más allá de Dies Irae. Es casi imposible hablar de las reglas de este universo sin hacer spoilers, así que si suena un extremo ambiguo, mis disculpas. Dies Irae Pantheon es un Mobash con combate por turnos y un sistema de gacha, pero las peculiaridades de esta entrega funcionan muy bien para el universo. La mayor rareza es 6 estrellas, y es algo que está atado a los niveles de poder del universo. Los 6 son categoría Hadou, o hegemonía, que en última representan los 7 cielos del teaser. Los 5 son Gudou, o trascendencia, que se apegan más al tema de Kajiri Kamui Kagura, mientras que las categorías 4-1 abarcarán los usuarios de Ewika y de Dies Irae y otros humanos regulares. El juego parece tener un sistema similar al Fate Grand Order, pero obligatoriamente debe usar un personaje Hadou o el nuevo protagonista del juego como líder. Los personajes hablan entre sí en combate, y los líderes traen sus propias bonificaciones. Todos los demás títulos abarcaban su propia historia. Pantheon, por lo poco que se ha contado, parece que va a ser el primer crossover genuino, y la escala de eso es masiva para la marca, lo que podría hacerlo completamente fascinante. Además, sigue siendo escrito por Masada, e incluso Light parece estar interesado en localizarlo. Ya estoy planeando por cuáles personajes quiero ahorrar y todo. Solo espero que los de Tsuhakagi sean de 4 estrellas. Por lo general no experimento muchos juegos completos el mismo año que son lanzados, así que esta es posiblemente la categoría más difícil para mí. Por eso mismo no se extrañen cuando se den cuenta que de cierta manera es trampa. Para nadie es un secreto que amé Doki Doki Literature Club. Lo que no todos saben, sin embargo, es que adoro los ARG y los creepypasta, así que el hecho de que Doki Doki tuviera archivos adicionales ocultos dentro de sus carpetas me fascinó. Esto va de historias cortas, o el hecho de que el código del ejecutable sea el logo del juego, lo cual es completamente demencial desde el punto de vista de la programación. Pero el secreto más recurrente en los archivos y el subtexto del juego es el que se lleva al puesto. No puedo evitar emocionarme por Project Levitina. A ciencia cierta no sé nada de él, nadie sabe en sí, y que sea un juego es en últimas especulación, pero es lo que todos esperamos que Salvatore nos entregue este 2018. Los archivos del personaje de Sayori guardan un código QR que dirige una página de nombre Project Levitina, con registros sobre un experimento a un sujeto de nombre redactado y apellido Levitina, que involucra parámetros como tiempo de reacción y compara su estado con y sin su tercer ojo, mencionando que el archivo ya no se permite editar desde 2003 y que el estado de Levitina se está deteriorando. Pero esos son los archivos de Mónica, donde Levitina pasa de ser una curiosidad a una invitación. La carta cierra con la fecha de 2018, invitando a quien sea que la esté leyendo y a quien la haya escrito a tomar acción. Siéntanse libres de leerla ustedes mismos en la descripción. Regresemos a temas más tangibles y específicos. Este 2018 marca el tan esperado lanzamiento de Alita, Ángel de Batalla. Ay, no. Incluso si llega el día que compro una boleta para verla en teatros, nunca creeré que esa cosa salga en emisión. Hablando en serio, 2018 demuestra el control al que ha llegado el mundo de los cómics en Hollywood. Hay un exceso de adaptaciones. Y no, Infinity War no se lleva este puesto, como cosas como Deadpool y Cable, Black Panther, Ant-Man y Avispa. Infinity es de hecho lo que menos me interesa. El puesto se lo lleva una cinta que, a diferencia de Alita, sí logró liberarse del limbo cinematográfico: El hombre que mató a Don Quijote. Es un proyecto que lleva 20 años tratando de salir a la luz. Es una historia tan larga que hay un documental sobre el fracaso de sacarla.
El hombre que mató a Don Quijote es una peculiar reinvención del clásico hidalgo, situado en el siglo XXI y que reemplaza al Quijote con un anciano, y a su involuntario Sancho con un publicista. Una fantasía y comedia que retoma la clásica historia en un nuevo contexto. Personalmente no soy un devoto del Quijote, pero toda la historia y tiempo invertido con la esperanza de que esta cinta llegara a existir hace que sea imposible no sentirse interesado. Además está dirigida y escrita por Monty Python. Si alguien puede hacer que esto funcione es Terry Gilliam. Las dos categorías restantes son de última las más sencillas y predecibles, o al menos las más seguras en mi mente, y es que más allá de los asuntos de superhéroes y capas, si algo me hizo entender cómo funcionaban los cómics fue ser vivo más rápido. Así que el regreso de Sonic el Erizo a IDW es fácilmente lo más emocionante en materia de cómics este 2018. Sonic tuvo una larguísima carrera en los cómics, rompiendo varios récords, y su libro de la mano de Archie Comics fue un titán de la industria, que se mantuvo desde los inicios del Erizo hasta este año que concluye. Pero como resultado de demandas, historias que se alargaron demasiado, más de un reboot y problemas económicos dentro de Archie, la gran carrera del Erizo Azul solo fue cancelada. Nunca concluyó. Este próximo abril, con un tomo por semana, los zapatos rojos regresan a Green Hill Zone. Y si bien no se sabe mucho del contenido actualmente, IDW es la compañía que yo hubiera escogido para él, y que predije tomaría la marca tras el final de sus aventuras en Archie. Así que pongan su Crush 40s, saquen sus estúpidos gorros de erizo y sus copias de la OVA, porque Sonic por fin regresa a la arena, y sin décadas de continuidad atándolo, puede que de nuevo alcance las estrellas. Me gusta el anime, y puedo decir tonelada de títulos de la época en que aún importaba el anime, que marcaron mis preferencias de por vida, pero si algo cambió mi mundo, me enseñó que tanto realmente podía abarcar la animación, e incluso me dio lecciones de tolerancia, eso fue Sakura Card Captors, y es inevitable que su nueva edición llene este puesto. Nunca terminé su asa, y la verdad ni sé en qué punto del desquiciado canon de Clamp se supone que esté esta nueva edición de Sakura. A ciencia cierta ni he tocado la OVA, o el manga de Clear Card Hand, como se apoda esta nueva versión. Y siendo honestos, así quiero que sea. No necesito saber de qué va o qué contará para esperarla, porque Sakura es importante para mí, y tengo la esperanza de que como mínimo será divertido. Una fe y esperanza nacida de simple nostalgia. Algo estúpido tal vez, pero innegablemente honesto. Y por eso Sakura es el anime que más espero en todo el 2018. Esas fueron las 5 categorías y 5 cosas que escogí para este video acerca del 2018. Ahora es momento de que ustedes se pregunten qué es lo que trae el 2018. Y de antemano les deseo lo mejor a todos. Que este año que viene sea la mejor época de todos los tiempos. Yo por mi lado seguiré viendo el opening de Kajiri Kamui Kagura.